Imaginemos el siguiente caso. Un matrimonio ha vivido feliz durante mucho tiempo, sin embargo, debido a un terrible accidente, el cónyuge queda inválido. Por tal, su esposa se endeuda para pagar el tratamiento, creando una afectación a su patrimonio. Además, debido al impredecible destino, la esposa del cónyuge convaleciente fallece. Adicional a ello, el cónyuge sobreviviente se entera que su suegro había fallecido meses después que su esposa y que el causante había dejado parte de su herencia a la misma. Por tal, el cónyuge sobreviviente piensa que dicha herencia podría ayudarlo a salir de su terrible situación. Frente a este caso nos hacemos dos preguntas. La primera, ¿el cónyuge supérstite podría pedir parte de la herencia que le corresponde a su esposa? La respuesta es no, porque la esposa fallece antes que su padre y no después. Pero, ¿por qué es importante que fallezca antes o después? Es importante porque nuestra legislación no regula lo correspondiente a la representación del cónyuge premuerto. Por tal, el hombre tendrá que ver otra forma para salir de su terrible situación. Frente a este caso y a otros que podrían desencadenarse ante este vacío legal, abordaremos lo correspondiente a esta institución jurídica. Primordialmente, daremos un alcance general sobre la definición, quiénes son parte y quiénes pueden representar. Además, daremos un enfoque tanto constitucional, doctrinario, jurisprudencial en el marco normativo nacional como internacional. A continuación definiremos la institución y cuáles son sus límites. Para Fernández Arce, la representación sucesoria se da en una etapa anterior a aquella en que la transmisión mortis causa queda consumada por la aceptación. La esencia es suceder a otro que no quiere o no puede suceder al causante. Para el autor, el término representación sucesoria no se condice con el contenido de esa institución, porque en el derecho civil el representante actúa en nombre de otro, pero en la representación sucesoria se actúa por cuenta y provecho propio. El Código Civil se encuentra en una definición de lo que es la representación, una definición que se usará como una conexión entre lo que es la doctrina y la legislación que habla sobre el presente tema. Lo curioso de esta definición es que solamente se refiere a los descendientes como representantes. Por esto entendemos que por más que en los siguientes artículos se pueda mencionar a los representantes colaterales, estos no van a tener la misma importancia. Sin embargo, no vamos a enfatizar en este punto, ya que nosotros buscamos exponer la representación en el caso del cónyuge. Si bien los parientes tienen una vocación hereditaria, no todos tienen igualdad de derechos hereditarios. Para ello debe de hacerse una clasificación sobre la base de los órdenes de parentesco sobre el causante. Así, por ejemplo, el parentesco en la línea recta excluye el parentesco en la línea colateral. Aguilar Llanos nos menciona que por razones de equidad interviene la representación sucesoria como una excepción a esta regla al permitir a los herederos lejanos del causante concurran a los herederos más cercanos a este, pues de otra forma serían excluidos por la primera sucesión. Representación del cónyuge. Emilia Bustamante refiere que si el cónyuge o conviviente supérstite tiene un reconocido derecho de concurrir con los de primer y segundo orden, convirtiéndose en un heredero forzoso, se le debería otorgar el derecho de representación, toda vez que de no existir descendientes o ascendientes del hijo premuerto, el yerno o la nuera pasarían a ser los únicos y universales herederos de su cónyuge o conviviente, por lo que acudirían a representación de éste a participar en la herencia de sus suegros. Podemos basar este argumento además en la tesis del afecto presunto. León Barandiarán, citado por Borda, indica que el afecto presunto del causante se da por razones de consideraciones de orden afectivo, pues el causante hubiese deseado que los hijos u otros descendientes de su heredero no quedasen en el desamparo. Sobre lo mencionado tenemos también la casación número 862-95 Lima, el 14 de octubre de 1996, en la cual se reconoció que la demandante había acreditado su condición de nuera de doña María Inés Gutiérrez Quintanilla, viuda de Galdós, ya que había estado casada con César Emilio Galdós Gutiérrez de Quintanilla, quien fuera su difunto esposo, y respecto de la cual sería la única y universal heredera como cónyuge supérstite. Como lo mencionamos, encontramos sustento jurídico en las normas internacionales de derechos humanos, tales como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos, normas que consagran el principio a la igualdad. Este principio va a ser la base por la que consideramos que la representación del cónyuge premuerta hecha por su cónyuge supérstite frente a la herencia dejada por los suegros debe ser tratada con igualdad ante la ley y sin discriminación alguna.
Asimismo, este principio está consagrado en nuestra Constitución política. Por otro lado, hay que añadir que ya hay legislaciones que reconocen este tipo de representación sucesoria, tal es la legislación de Argentina, que en su artículo 3576 bis al cónyuge supérsite se le otorga la cuarta parte de la herencia que le hubiese correspondido a su cónyuge en vida. Y la legislación de Paraguay, que en su artículo 2589 al cónyuge supérsite se le otorga la tercera parte de la herencia que le hubiese correspondido a su cónyuge en vida. Desde nuestro punto de vista, consideramos que ese derecho debe ser otorgado al cónyuge supérsite en concurrencia o no de los hijos. Asimismo, no se le debería otorgar una parte de aquella herencia, sino su totalidad. En el caso del cónyuge supérsite, que concurra o no con los herederos forzosos, se le otorgaría el derecho de formar parte de la participación de la masa hereditaria dejada por los suegros. Para ello, consideramos que el cónyuge supérsite debe cumplir con ciertas condiciones para poder ejercer el derecho de representación del cónyuge premuerto. Al no existir la convivencia marital como lo manda la legislación, en el caso de la separación de hecho, como ya no se estarían cumpliendo con estos deberes fundamentales que tienen como finalidad mantener unida a la familia. Por lo tanto, el cónyuge supérsite de incurrir en la causal de separación de hecho no se encontrará habilitado para el ejercicio de la representación sucesoria del cónyuge premuerto. Con esta condición lo que se pretende es excluir al cónyuge supérsite de la vocación sucesoria de la herencia dejada por los suegros, puesto que estos al momento de tomar la decisión de divorciarse eran conscientes que cada uno que respecto al otro perdería el derecho de heredar. Por ello, si el cónyuge supérsite va a representar a su cónyuge premuerto en concurrencia o no con los herederos forzosos, es de suma importancia verificar si aquel que ha dado cumplimiento a dichos deberes, puesto que no sería justo que aquel que va a recibir dichos beneficios haya hecho caso omiso a los deberes matrimoniales. Al momento de abrirse la sucesión de los padres del cónyuge fallecido, el cónyuge supérsite no debe haber contraído nuevo matrimonio, puesto que con dicha participación en la sucesión se pretende proteger al cónyuge supérsite y darle una mejor calidad de vida, ya que si contrajese nuevo matrimonio, el cónyuge supérsite pasará a formar una nueva familia. Realizada en la presente investigación, nos permitimos recomendar la modificación legislativa del artículo 681 del Código Civil peruano, cuyo texto actual no contempla el derecho de representación sucesoria del viudo o viuda para representar a su cónyuge o conviviente fallecido en la sucesión de suegros, pese a que este tiene la calidad de heredero forzoso. La mencionada modificatoria del artículo se encuentra fundamentada en el derecho de igualdad ante la ley, así como también en el mandato de no discriminación que se encuentra consagrado en el artículo 2, inciso 2 de nuestra Constitución. Finalmente, como conclusiones, tenemos que la representación sucesoria es una institución que se ampara en la protección de la familia, sobre todo en la protección de los más cercanos al heredero representado. En distintos casos vemos que podría considerarse necesario, en base a la jurisprudencia mencionada, regular dicha representación a favor del cónyuge en determinados supuestos y con las limitaciones que se amerite, como por ejemplo en los casos que el cónyuge supérsite se encuentra en un estado de necesidad o similar situación en la que merezca heredar, siempre y cuando se haya demostrado el cumplimiento de todos los deberes de matrimonio, entre otros requisitos. Otro punto sería que la exigencia de la regulación de la representación del cónyuge premuerto a favor del yerno, viudo o de la viuda en la sucesión de sus suegros es acorde al principio de igualdad y la no discriminación que consagran las diversas normas internacionales de los derechos humanos, así como lo hace nuestra Constitución política. Entonces, entendemos que es necesario incorporar a nuestra legislación esta figura tal como lo establece la legislación argentina y paraguaya, en razón de que hacerlo otorga al cónyuge supérsite estabilidad, seguridad económica, asimismo bienestar y no se quede en el desamparo.